Bueno, seguimos aquí de cerca en Mírame Canarias para todo el archipiélago canario. Somos la única televisión privada que aguanta, que resiste. Por supuesto, gracias a muchísimos patrocinadores que confían en este buen producto televisivo que hace muchísima gente en esta casa. Bueno, vamos a hablar de otro tema y bueno, tenemos con nosotros, yo creo que es un personaje interesante de conocer, aunque ya es bastante conocido, que es Carlos Soler, es doctor ingeniero, y vamos a hablar de la Fuente Santa. Don Carlos, gracias por venir. A vosotros. Acaba de llegar de Canadá, ¿no? Sí, tengo familia en Canadá. Bueno, no le ha hecho mucho frío, ¿no? No, estamos en el otoño en Canadá. Tengo 2 hijas y 4 nietos. O sea, que ha disfrutado. ¿Ha estado pescando? Estaba bueno, intentando pescar, porque no se me ha dado muy bien. Ahí hacía demasiado frío para la trucha, que fue a lo que fui. ¿Le gusta la trucha? Sí. Para mí la trucha que tiene muchísima espina. Ah, no, pero a mí me gusta pescarla, no comerla. No comerla. Yo pescarla. Es un bicho muy listo, la trucha. Sí, la trucha. De los peces yo creo que de los más listos. Y no le gusta comerla, ¿no? No. No saben a nada, los peces de río no saben a nada. Y después tiene muchísimas espinas y es un lío comer la trucha. Bueno, aquí tuvimos trucha en... Sí, en la piscifactoría. En la piscifactoría en Tenerife tuvimos muchísimos años trucha. Sí. Y en alguna ocasión fui a comprar yo truchas allí, pero bueno, no es un pescado muy agradable para mí. No, teniendo los de mar. Bueno, tenemos la viejita. Claro. Oh, no hay comparación. La viejita es el caviar. Mi caviar es una viejita. Y la cabrilla. Bueno, yo prefiero la viejita. A mí me quedo con la duda a veces, ¿sí? Según el día. Según el día. Sí, la cabrilla frita. Sí, bueno, es otra exquisita, pero una viejita guisada. También. Con unas papitas negras, sí, un buen vaso de vino. Y una pimienta picona. Bueno, y una pimienta picona. Bueno, el caviar se queda pequeño a eso. Sí, desde luego. Don Carlos, vamos a hablar de la Fuente Santa, porque usted es el descubridor de la Fuente Santa. Bueno, el equipo que dirigía yo, descubrimos la Fuente Santa, un equipo de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Porque la Fuente Santa fue patrimonio de Canarias en tiempos pretéritos, ¿no? Desde 1493, que los españoles la conocen, con la conquista de don Alonso Fernández de Lugo, hasta 1677, exactamente el 23 de octubre de noviembre de 1677, que la sepulta el volcán de San Antonio. Don Carlos, la fuente era conocida en medio mundo, ¿no? En aquellos tiempos, estamos hablando 1400, 1500. Sí, el medio mundo cristianizado. El medio mundo que se movía, ¿no? América y Europa. Era muy conocida, además, de hecho, el agua se exportaba, se llevaba en toneles muy grandes, iba siempre a La Haya o iba a La Habana. Y desde allí se dividía el agua del tonel, se vendía en frasquitos pequeños y se repartía por los dos continentes. ¿Por qué era tan famosa? ¿Qué cualidades tenía ese agua? Bueno, decían que curaba todo, y sobre todo en esa época decía que curaba la lepra y la sífilis. Evidentemente son enfermedades víricas. Que no tienen nada que ver con el agua. No, eso es que no lo puedes. Lo que sí es verdad, y luego nos dimos cuenta, es que no te las curaba, pero sí te atenuaba los síntomas. Y eso lo que te daba era una mejor calidad de vida. Te hacía vivir más tiempo, y eso al final hacía que, como en esa época la media de edad eran 30 años, hacía que te murieras de otra cosa. Ya. Por eso decían que se curaba, pero luego era idónea para cualquier problema de piel, que sí los curaba, y cualquier problema, tenía también reuma, artrosis y circulación de la sangre linfática. Claro, y en aquella época la sífilis era como un catarro, tener catarro, ¿no? Sí, eso era un castigo de Dios, era la cólera divina. O sea que la lepra y la sífilis. ¿Venía todo Dios aquí a La Palma? Sí. O sea, Canarias era conocida por el agua de la fuente. Sí, que La Palma llegó a considerarse el mejor balneario del Atlántico. Fíjate la fama que tuvo, y luego además que eso consiguió que La Palma tuviera la mayor renta per cápita de todo el archipiélago. O sea que el agua se vendía mejor que ahora, ¿no? Sí. No, además ya no solo era que vendieras el agua, era que los tratamientos generaban residencias. Y la residencia obligaba a desembolsar un dinero de alquiler de casas, de comida, de medios para desplazarte.
Ahí había un refrán que decían en la zona de Fuencaliente que el que tenía una mula que arrendar y una casa que alquilar tenía una renta para toda la vida. Y luego, bueno, ahí tienes el nombre de las Indias, el topónimo de las Indias, se llamaba Las Indias porque no hacía falta irse a las Indias para volverse rico. Allí te podías volver rico. Bueno, y llega la naturaleza, llega un volcán y tapa. Sí, pero fíjate, antes de eso hay que hablar también de la gente que visitó la fuente, porque eso es muy importante, porque ellos son los que van a hacer que durante 328 años permanezca viva la llama de buscar la fuente. Hay gente que va a verla, hay gente que además nos ha dejado los escritos, por ejemplo, el primero fue Gaspar Frutuoso, también Torriani, también Fray Juan de Abreu Galindo, que ese hombre fue quizás el que nos dejó una descripción más exacta de la fuente fue él. Y eso, bueno, aparte, eso era en cuanto a historiadores, o en cuanto a científicos, podríamos llamar, de esa época. Pero también la visitaron gente como, por ejemplo, todos los grandes conquistadores españoles. Por ejemplo, don Pedro Hurtado de Mendoza, que es el que funda la ciudad de Buenos Aires, el que conquista Uruguay, Paraguay y Argentina, y luego, bueno, no el que la conquista, sino el que la empieza a conquistar. Y luego también otro de los grandes visitantes fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue el segundo adelantado de los mares del sur y del Río de la Plata. Otro hombre también muy curioso, porque este hombre tuvo un periplo en Estados Unidos, estuvo en la expedición de Pedrarias Dávila, tuvieron un naufragio, llegó a la Florida en una balsa y en ese momento pues tenían que volver hacia Cuba o hacia México. Entonces el hombre en esa coyuntura le cogieron prisionero los indios y lo cogen de prisionero, se lo llevan y estuvo 7 años vagando, primero de esclavo de los indios y terminó siendo el gran chamán de las tribus de los indios que hay desde Florida hasta México. Al final llega a México acompañado de 5.000 indios que le aclaman y se reúne con Hernán Cortés. Este hombre era Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Pero fíjate, llega a ser chamán, ¿por qué? Porque era un hombre obsesionado con la medicina. Y entonces a base de curas que hacía él, curaba a los indios. Por eso cuando él vuelve a España y se entera de la fama que tiene la Fuente Santa, no pierde el tiempo, coge un barco y se va a La Palma y ahí se queda. Y curiosamente, estando en La Palma es cuando se entera que don Pedro Hurtado de Mendoza se ha muerto, porque el barco de don Pedro volvía de Argentina camino de irse a dar otro tratamiento a la Fuente Santa. Entonces el barco desembarca con el cadáver de don Pedro, que era el primer adelantado, no le dejan enterrar a don Pedro, entonces le obligan a que lo tiren por la borda. Curiosamente este hombre, don Pedro Hurtado de Mendoza, está en la rada de Santa Cruz de La Palma, allí enterrado, se supone que en un ataúd de los que se hunden. Bien, pues allí se entera Álvar Núñez Cabeza de Vaca de eso y eso es lo que le da a él el favor y la noticia para salir corriendo e ir a hablar con el emperador y que le nombre, con Carlos I, que le nombre en el puesto que deja vacante don Pedro. La información era el poder y él la cogió más rápido que nadie y llegó a hablar con el emperador. Qué importante era la fuente en Canarias, era un icono del archipiélago. Y para toda La Palma. La Palma no ha tenido mayor esplendor económico y de conocimiento universal que en ese momento, esos casi 2 siglos en los que sobrevive la Fuente Santa. Bueno, viene el volcán y en tan solo 10 días después de iniciada la erupción se pierde la fuente, enterrada. Si te fijas estos días con la erupción que hay ahora, si te fijas viene la colada por toda esa ladera, arrasando todo lo que está arrasando, que es terrible, ¿no? Y cuando llega al acantilado, cae, te das cuenta, y forma lo que llaman la fajana. Bien, eso es lo que hizo exactamente lo mismo, lo hizo allí, solo que al pie del acantilado, en la playa de Callaos, ahí era donde nacía la Fuente Santa, que nacía en 2 charcas que subían y bajaban el nivel de agua con la marea. Una estaba dedicada a San Blas, que era la más cercana al mar,
y la otra, la más cerca del acantilado y por tanto la más caliente, esa estaba dedicada a San Lorenzo. Entonces fíjate, el baño se hacía, te metías en el mar, que son 20 grados, te ibas a San Blas, que son 30, y te ibas a San Lorenzo, que eran entre 40 y 45. Eso era el tratamiento, exactamente igual que un spa. Sí, que un spa moderno. Es que todo es herencia de los romanos, del frigidarium al templarium. Es exactamente ese recorrido. Bueno, eso acompañado de algunas barbaridades. ¿Algunas barbaridades? Cuéntenos las barbaridades. Cuéntenos las barbaridades. Bueno, nos lo hemos descubierto por ver los nombres a los que está dedicado cada charca. San Blas está dedicado a un obispo que fue mártir, creo que por el 300 después de Jesucristo. Bien, este hombre lo cogen los turcos y lo clavan en una cruz y le desgarran toda la carne con unas púas de hierro, con unos ganchos de hierro, le desgarran la piel primero y luego la carne. Ese era San Blas. San Lorenzo, como ya es más conocido, lo asan en una parrilla. ¿Por qué le pusieron esos nombres? Porque la gente cuando llegaba con las pústulas, los sifilíticos y los leprosos, que tenían el cuerpo lleno de pústulas y que además les hacía unos dolores terribles por el roce, lo que hacían es que se metían en el mar primero y se ablandaban las pústulas. Luego se metían en San Blas a 30 grados y con los peines de cerda se arañaban hasta que se arrancaban la costra. Cuando ya estaban en carne viva, pasaban a San Lorenzo, que entonces era como una especie de cauterización, que no llegaba tanto porque el agua estaba entre 40 y 45. Date cuenta que lo que resiste el hombre de temperatura es meterse hasta 42 grados. Cuando te metes a más de 42 grados es muy complicado. 42 incluso meter la cabeza es difícil, pero 45 ya no lo soporta. Y esta gente se metía para cauterizar las heridas. Y además con heridas. Claro, heridas sangrantes que se las acababan de limpiar en la anterior. Eso es lo que le hacía que se curara, por lo menos físicamente, todo lo que eran los síntomas externos. Eso le daba una calidad de vida y le hacía incluso, le prolongaba la vida unos años más. Quizás unos años suficientes, como te decía, para que se muriera de otra cosa. Bueno, la fuente la tapa el volcán. ¿Y cuántos años está tapada, don Carlos? ¿O tapada, enterrada, escondida? 328 años. ¿328 años? Y fíjate que son, curiosamente, 328 años son 16 generaciones. Y exactamente 16 son los intentos que hicieron para encontrarla. Porque todo el mundo deseaba volverla a encontrar, ¿no? Sí, se puede decir que los palmeros, todas las generaciones de palmeros buscaron la Fuente Santa. Muy curioso, porque date cuenta que ahí intervienen de todo. Intervienen grandes sabios palmeros, por ejemplo Manuel Díaz Hernández, que es el cura masón, es el cura que tiene la estatua de cuerpo entero en la puerta de la calle Real, en la iglesia de San Salvador. Y vinieron también grandes sabios peninsulares, por ejemplo Lucas Fernández Navarro, que fue, para mí, siempre lo digo, es el mejor geólogo que ha tenido España. Este viene en 1925 porque le paga el ayuntamiento de Fuencaliente, le paga 1.000 pesetas por un informe para que le diga cómo se puede cómo se puede encontrar y desenterrar la Fuente Santa. Pero nadie consigue. Y de paso que a ver si le solucionan el problema del agua. También, ya, por el mismo precio. Y vino este hombre, tú fíjate, desde Madrid, que era donde estaba él, vino a La Palma y hizo el informe que se guarda en el ayuntamiento de... Pero nadie encontró la fuente. Nadie encontró la fuente, todos lo intentaron, además, curiosamente, todos intentaron encontrar la fuente mediante un pozo, excavando un pozo. Claro, date cuenta, para eso, bueno, todos intentaron excavar un pozo y todos se tuvieron que abandonar, porque el pozo, a medida que se iba profundizando, se iba ensanchando. Entonces, en vez de hacerse un cilindro, que es un pozo, se hacía un cono. Y entonces amenazaba con derrumbar y enterrar a la gente que estaba abajo perforando. Bien, date cuenta que para hacer un pozo necesitas que marcarlo justo en la vertical de donde tú crees que está enterrada. Y claro, ahí hay 70 metros de piedras, ya no de coladas, sino de piedras, de escombros. Entonces esa era la cuestión,
cómo saber dónde se encontraba. Porque el trozo de acantilado que sepultó el San Antonio no es como esta erupción que ha hecho una fajana. No, el San Antonio hizo varias fajanas, vamos, tan varias que van desde la zona sur del Remo hasta el faro de Fuencaliente. Hay 3 kilómetros de fajana que logró hacer el San Antonio. En 3 kilómetros la cuestión era saber dónde. ¿En qué punto exacto? En qué punto ponías la ¿Y cómo lo descubrió don Carlos? Bueno, no, primero, fíjate ellos. ¿Cómo lo descubrían ellos? Quizás porque el saber cómo intentaron ellos fue el que me dio a mí la clave para yo poder dirigir ese equipo y que la encontráramos. Ellos buscaban la fuente y entonces había varias cosas. Había, que se decía, por ejemplo, había gente que tenía un plano, como el plano del tesoro, lo mismo. O sea, y la gente lo guardaba como si fuera un tesoro. De hecho, hay muchos planos que todavía no nos han dejado ver, aún descubierta la fuente, la gente no quiere dejarnos ver el plano. Yo he encontrado, me parece que he calculado, me parece que conté hasta 7 planos diferentes, 7 versiones diferentes de dónde estaba enterrada la fuente. Además de eso, decían que había una gran cruz de piedra que marcaba el sitio donde había que excavar para encontrar la fuente. Pero si el volcán la había tapado, es difícil encontrar la cruz, ¿no? No, pero esa gran cruz de piedra la colocó el primer intento que hubo. Es que el primer intento que hubo fue clave, porque el primer intento para encontrar la Fuente Santa la hace 10 años después. La hacen los propios foncalenteros y los enfermos, que todavía estaban deambulando por la isla. Es que eso tampoco lo hemos contado. Esa es una historia tremenda. Bien, entonces lo que pasa es que hay un momento en que a los 10 años que se ponen de acuerdo foncalenteros y enfermos pagando y se busca la fuente. Ese intento es fundamental. ¿Por qué? Porque al cabo de los 10 años todavía se sabía más o menos por dónde estaba. Además, ese acantilado por el que caen las coladas había dejado trozos sin sepultar. Entonces los pescadores sabían por la referencia dónde se encontraba más o menos la fuente por los restos de acantilado que habían quedado. Luego más o menos lo marcaban de forma precisa. Ese intento marca un pozo, se ponen a buscarlo y al final tienen que abandonar porque se les derrumba. Pero fíjate la grandeza de esta gente, de ese intento, que piensan que ellos, al fin y al cabo, no pueden, pero son afortunados porque saben dónde hay que excavar. Los que vengan detrás de ellos van a tener que lidiar primero con el inconveniente de ellos, que es no poder excavar porque se les derrumba. Pero luego la segunda historia es que no van a saber dónde, porque un agujero en un mal país no te enteras de nada. Luego entonces, ¿qué hicieron? Todo el dinero que les quedaba lo emplearon para marcar. Entonces ahí viene la cuestión, porque había 2 versiones. Unas dijeron que lo que habían hecho es poner una gran cruz de piedra. Otros decían que no, que lo que hicieron fue poner una excavación alargada que marcaba la dirección donde había que excavar. Bien, ahí tienes 2 señales, o la cruz o la excavación alargada. Pero además de eso, la gente, entre padres a hijos, se iban traspasando unas frases, con los cuales daban una pista acerca de dónde podría estar enterrada la fuente. Las frases eran, a ver si me acuerdo de las 4, pues las tuve metidas en la cabeza a 10 años, o sea que me acordaré. La primera era que el agua salía tan cerca de la pleamar, que salía tan cerca del mar, que en pleamar la mar la cubría. Vale. Era como un acertijo esto, ¿no? No, eso tenía ya una clave. Te decía que el agua estaba a nivel del mar. Ya. O sea, con lo cual ya no la tenías que buscar arriba, tenías que buscarla a nivel del mar. Sabías que el pozo tenías que llegar hasta el nivel del mar. La segunda te decía te daba un orden de magnitud de la temperatura y te decía que el agua salía tan caliente que puestas unas lapas al punto se desconchaban. Eso ya te daba más de 40 grados. La tercera decía que el agua brotaba en un material de tan blanda naturaleza que con una lanza fácilmente se le hacían regatones. Y la cuarta, fíjate que para mí pensé que contradecía la tercera, decía que el agua salía al pie de un elevado risco de color plomizo. Esas 4 frases eran las que movían todo para que cada uno las interpretaba, cada uno se miraba su mapa, cada uno buscaba la cruz y cada uno plantaba el pozo, curiosamente cada uno en un sitio diferente. Y así buscaron la fuente, basándose en todo eso. Yo la cruz la busqué,
La buscamos todos, la buscamos todos los que hemos buscado la fuente, nos hemos pateado el mal país buscando la fuente. La gente que trabajaba conmigo, nos hemos pateado el mal país buscando eso, pero es buscar una aguja en un pajar. Buscar una cruz de piedra en un erial de piedras es dificilísimo y al final no la encontramos. Bueno, al final sí la encontramos, pero no nos sirvió para encontrarla. También luego buscar la excavación alargada era otra aguja en un pajar, porque dentro de un mal país todos son cosas que suben, cosas que bajan, hondonadas, elevaciones, piedras que basculan. Entonces ahí nunca sabes qué es una cosa hecha por el hombre, que es excavada por el hombre, o qué está hecho por el volcán. Y luego la interpretación de las frases, bueno, las dos primeras ya te he dicho que daban una pista muy clara, pero yo la tercera y la cuarta pensé que se contradecían. ¿Por qué? Si yo sé que la fuente nace al pie de un elevado risco de color plomizo, pienso, eso es un basalto. Si es un basalto, el acantilado es negro y el acantilado es duro y es fuerte y sobresale y a los embates del mar, ¿no? Pero en cambio la otra dice que el pie de ese acantilado es de tan blanda naturaleza que con una lanza se le hacen regatones, con una lanza le haces surcos. Luego, por tanto, el mar batiendo al pie tenía que desplomar todo el acantilado. Luego la tercera y la cuarta se contradecían. Eso pensaba yo. Y entonces, ¿qué hice? Dije, pues por el método científico. Me olvido de las frases. Aprendí que no había que ir en pozo, porque todos fallaron en pozo. Luego, por tanto, había que ir en galería. Es más fácil resistir un material que se te cae, más fácil resistirlo y más barato yendo en galería que no yendo en un pozo. Entonces, ¿qué hice? Planteé una... Bueno, pero había que saber a dónde había que perforar. Y había que saber por dónde. ¿Por dónde? Eso fue otra batalla. ¿Ya? Eso fue otra batalla. Eso fue una batalla curiosa, porque yo le pedí al consejero... Bueno, todo esto es porque nosotros intervenimos, porque el alcalde, don Pedro Nolasco Pérez, nos pide a la Consejería, a la Dirección General de Agua, que intervengamos para encontrar la fuente. Era un tema de investigación, luego era un tema que era lógico que lo hiciera la Dirección General de Aguas. Yo además en esa época era el jefe de planificación, estudios e hidrología, luego me caía a mí. Lo pidió don Pedro Nolasco y entonces me nombraron a mí director de los trabajos de investigación y entonces me reuní con el consejero, que era Ildefonso Chacón, el de Fuerteventura. Y entonces le comenté a él que yo querría, para empezar a buscarlo, que me diera una máquina de sondeos y hacer varios sondeos para ir viendo. Yo buscaba un manantial caliente, luego si un manantial caliente iba a hacer sondeos hasta llegar al nivel del mar, iba midiendo temperatura y composición química del agua, que era muy importante. Yo buscaba agua carbonatada. El mar no tiene carbonatos. El volcán da mucho dióxido de carbono. Luego están los carbonatos. Luego yo lo que buscaba era carbonatos y agua caliente. Luego entonces, con sondeos. ¿Cuántos agujeros hizo, don Carlos? No, le pedí 15. ¿Le pidió 15? Sí, ¿Y cuántos? Me dio 3. 3. Porque es costoso, ¿no? Bueno, pero no tanto. ¿No? Pero no tanto, no. Lo que pasa es que ahí tienes que ver la poca importancia que se le dio. Le dio 3 posibilidades para... Me dio 3, pero en ese momento resultó que había unos suizos que estaban buscando la Fuente Santa. También, a la par. Entonces eso me vino que ni pintado. Porque entonces lo que fui a hablar con los suizos y les propuse, como nosotros, el Estado, traía la máquina, ya que traíamos la máquina, que pagaran ellos 2 sondeos, que serían de ellos, pero como nosotros la habíamos traído, le habíamos hecho el coste de traerla, intercambiáramos entre todos la información. Ellos marcaban sus 2, nosotros marcábamos sus 3, los nuestros 3, y intercambiábamos entonces fueron datos. 5 en total. Entonces fueron 5. Ellos no acertaron ninguno. 5 para 3 kilómetros. En 3 kilómetros. 5 para 3 kilómetros. Bueno, la cosa es que íbamos haciendo el primero, nos dio 29 grados. Te lo resumo, porque había más cuestiones de química del agua. El primero dio 29. Entonces los suizos quisieron, eso lo marcamos nosotros. Y luego, ¿dónde lo marqué yo el primero? Donde todo el mundo decía que estaba la fuente, para evitar problemas. Porque tú imagínate que no la encuentro y no la acabo ahí. Me hubieran dicho que porque no hubiera hecho caso. Claro. Luego, el primero, ahí.
hicimos ahí y 29 grados. No nos valía porque eso no desconcha lapas. Luego, eso era 9 grados más que un acuífero normal, que son 20, pero con 9 grados no desconchar, con 29 no desconchar lapas. Bien, la siguiente que era, entonces ahí, pero al ser 29 grados se desató la euforia. La gente estaba contenta en Fuencaliente porque nos acercábamos a agua caliente. Entonces los suizos quisieron marcar el suyo y lo marcaron hacia el faro. Marcaron, perforamos y 25. O sea, nos habíamos separado. Peor. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, pues el siguiente nos toca a nosotros. Pero no, entonces los suizos dijeron que como se les había enfriado el agua, querían resarcirse. Claro, entonces lo lógico era haberlo marcado al otro lado, justo al contrario. Pues no, lo marcaron en el medio. Entonces yo fui a hablar con ellos y les dije que los sondeos eran muy pocos, que si teníamos uno 29 y otro 25, en el medio nos iba a dar 27. Luego, por tanto, que no lo hicieran. Se empeñaron, no hubo manera de decirles que no. Luego, años después, me di cuenta de por qué era su obcecación. Ellos trabajaban con información que creían buena, pero que nosotros habíamos desechado. Esa es otra guerra. Que tú piensas que en toda esta batalla hay 10 años. 10 años de trabajo. 10 años de trabajo, 10 años de leer de documentos. Hemos terminado llegando hasta el Archivo Histórico Nacional, bueno, y hasta la Royal Society de Londres. Bueno, entonces, ¿qué temperatura le dieron a él para...? Bajaron, lo hicimos el sondeo de ese en el medio y salieron 27. 27. Con lo cual los suizos se quedaron fuera y sin sondeos. Entonces ya nosotros lo teníamos claro hacia el otro lado. Marcamos hacia el otro lado, el siguiente 36. Ya. Y ahí estábamos con la duda, no llegábamos todavía a más de 40. ¿Qué hacer? Porque tengo 29 y tengo 36. ¿Puedo ponerlo aquí en medio o puedo ponerlo aquí? Y ahí fue la clave de la historia. Esa fue, yo creo que el momento clave de toda esta historia. Ahí en ese sitio hay una playa, que es la playa de Chentive, y hay dos charcas mareales, de esas que se llenan con el agua. En esas charcas la gente mete peces pequeños para que se críen, porque hay muchos gusanos de esos de mar. Y entonces lo usan de criadero. Entonces, cada vez que íbamos nosotros buscando la cruz de piedra, terminábamos por la tarde hechos polvo, sudados, y nos tirábamos a bañarnos cuando eran las 7 o las 8 de la tarde, nos bañábamos en las charcas. Y yo sabía que ahí había peces. Y ahí estábamos, hasta que un día de repente me doy cuenta que los peces que hay son lisas. Entonces me fui a Fuencaliente y pregunté, y me dijeron, no, es que ahí ponemos peces, pero los únicos que sobreviven son las lisas. ¿A la temperatura? No, a la temperatura no, al agua. A que el agua es menos salada que el mar. Porque la lisa es un pez, yo me acordé que, como soy pescador, que la lisa es un pez que se mete por las desembocaduras de los ríos, en el Júcar, y se mete en Cullera, en la zona de Cullera, y tira y lo pescas 1 kilómetro y 2 kilómetros aguas arriba de la desembocadura. Entonces me di cuenta que eso eran charcas que estaban recibiendo agua del acuífero. Y eso fue la clave. ¿Qué hicimos? Coger un análisis de una aquí y de otra aquí, vimos que esta tenía más carbonato que esta, y entonces marcamos aquí, y 42 grados. Y ya está. Y apareció la fuente. No, ahí apareció la zona. La zona. Bueno, ahí con eso sabíamos que en un entorno de 50 metros alrededor de ese sondeo tenía que estar la Fuente Santa. Bueno, 10 años de trabajo, lo tenemos que dejar aquí porque se nos acabó el tiempo, ya se están quejando ya que nos estamos pasando de tiempo, sí. Pero hay que hablar mucho de esta fuente, hay que seguir hablando, sí. Porque después hay que ver cómo se hace la perforación de esa galería. Que ahora empieza el tomate. Ahí es donde empieza el lío, sí. Cuando se descubre, y ahora que está en una situación penosa. Hablaremos de eso en una próxima ocasión. Cuando queráis. Don Carlos Soler, es un libro abierto usted, ¿eh? Da gusto escucharlo. Es que el tema me apasiona. Sí, es muy bonito ese tema. Tremendamente interesante el descubrimiento de la Fuente Santa. Gracias por venir, pero seguimos, porque aquí esto es el primer capítulo de la Fuente Santa, nada más, ¿no? De acuerdo. Bueno, hoy no le he dejado hablar del agua de La Palma, pero también hablaremos otro día. Sí, también tenemos que hablar del agua de La Palma. Del agua de La Palma. Bueno, nosotros hacemos una pausa publicitaria y volvemos enseguida.